Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a My Economy, el espacio cripto de Radio Intereconomía. Según una encuesta de Deutsche Bank, un tercio de los inversores prevé que Bitcoin se sitúe por debajo de los $20.000 en los próximos meses. Ciertos analistas destacan el papel de los nuevos ETFs de Bitcoin al contado, en la expansión, en la institucionalización de la principal criptomoneda del mercado, pero la mayoría de las entradas entran de inversores minoristas. Hablando de Deutsche Bank y entidades alemanas, hoy en Capital Intereconomía han hablado con Joaquín Matinero, abogado financiero y bancario y blockchain. Han comentado que los bancos germanos estarían ya implementando la tokenización de ciertos de sus productos. Alemania siempre es un país muy conservador en estos temas, siempre, hace poco pagar con tarjeta de crédito en Alemania era complicado, la gente aún va al cajero y saca dinero y paga en efectivo. Pero sí que es cierto que han publicado un informe que considera que deben de empezar a estudiar los bancos nuevas formas de aplicación de la tecnología para su buen uso. Y uno es el tema de la tokenización de los depósitos, que ya hemos avanzado, hemos hablado cuando comentábamos Mica en otras sesiones, pero que es un tema clave y donde los bancos también pueden quitar mucho rendimiento, y también para aquellos escépticos del euro digital, que muchos dicen que no quieren adoptarlo o que tienen sus reticencias, pues los depósitos tokenizados, Alemania considera que es un punto de inflexión. Sobre los miedos, sobre las preocupaciones sobre las CBDC, en este caso el euro digital, esto podría ser una solución un tanto intermedia. Cierto, el tema del euro digital o de las divisas estables, las divisas estables stablecoin ya están regulando por MiCA, pero sí que ahí hay unos requisitos mucho más severos para el tema de su emisión. Pero el tema del euro digital, que hay gente de que posiblemente por canales de YouTube o por otros terceros pues que han enviado mensajes más alarmistas, pues gente que posiblemente puede tener dudas de cómo el euro digital se va a estructurar y qué beneficios y qué no, pues esto lo suple, y además vamos a poder aplicar las nuevas tecnologías sobre este dinero tokenizado en los depósitos para aplicar smart contracts y demás. Por lo tanto, es lo mismo que posiblemente será el euro digital, pero en otra fórmula. Un euro digital que, según la propia presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, es algo que prefiere la gran mayoría de los países del Eurogrupo. Tanto extraño, ¿no? Esta aserción. Lo que está claro es que el público general no conoce todavía las preocupaciones que sí que existen en el ecosistema cripto en torno a las CBDCs. En los próximos meses, y aquí lo vamos a comentar, seguramente veremos una grandísima propaganda, una grandísima publicidad por parte de la Autoridad Monetaria Europea, así como las entidades privadas de este CBDC, el euro digital. Son las 2:10 de la tarde, la 1:10 en las Islas Canarias. Vamos a echar un vistazo a los principales titulares de la jornada. Vamos con My Economy News. My Economy News. Tesla ha dejado de ganar $300 millones de beneficios tras sus ventas de Bitcoin. La compañía automovilística de Elon Musk ha liquidado ya el 70% de su cartera de Bitcoin hasta la fecha. Se muestra cautelosa, eso sí, a la hora de desprenderse de las tenencias restantes. La incursión inicial comenzó en febrero de 2021 con una inversión de $1.500 millones en la principal criptomoneda. En ese momento, Bitcoin rondaba los $36.000. Esta Tesla vendió alrededor del 10% de sus participaciones en marzo del 21, luego en el segundo trimestre del 22 aproximadamente el 75% de sus reservas de Bitcoin, así que ahora solo le quedan un 30%. Avalanche, AVAX, se dispara un 10%, disparado tras las ventas tras presentar una solución de escalabilidad, la última iniciativa de Avalabs. La solución se trata de Vrix con V, es una solución de escalabilidad y aborda el reto fundamental de la tecnología blockchain: escalar redes para facilitar transacciones más grandes sin comprometer la seguridad ni la descentralización. Hoy vamos a hablar justamente de escalabilidad, aunque sea en el caso de Bitcoin. Esta tecnología introduce, la de AVAX,
introduce un cambio de paradigma al permitir que las transacciones se distribuyan y organicen antes incluso de la validación. Y terminamos con un hackeo. Ha sido una plataforma de cripto karaoke en Corea del Sur. Se han llevado más de 11,5 millones de dólares. La plataforma ha dicho que están trabajando con la policía local para identificar al hacker, al pirata informático, y también que van a alertar a Interpol. Somsing se llama, es una plataforma de karaoke social. Se basa en blockchain y su sede está ahí en Corea del Sur. Vamos a echar ahora un vistazo rápido a las pantallas. Arrancamos por Bitcoin, ha vuelto a recuperar los $42.000 este fin de semana. De hecho, en los últimos 7 días muestra una clara tendencia positiva, un 2,5% de ganancia, de revalorización. Es verdad que la jornada de hoy se deja un 0,6%, $42.094, casi en 43K. Interesante también, la dominancia ha tenido un bajón el día de hoy importante, aunque ahora mismo ya se ha recuperado 52,4% de dominancia para Bitcoin, 16,7% en el caso de Ethereum. Vuelve el índice de miedo y codicia, ha vuelto a subir un poquito, tampoco demasiado, está en 55, todavía sigue en neutral, aunque es verdad que ha recuperado unos cuantos puntos en esta última semana. Tenemos a Ethereum, $2.252, corrigiendo en lo que llevamos de día un 1%, y en los últimos 7 días la corrección es todavía más grande. Se ha dejado descuento Ethereum un 6% de su precio. Por cierto, en la capitalización de mercado de Bitcoin, decíamos antes que tiene un 52,4% de dominancia, pues el market cap, la capitalización de mercado de Bitcoin, ha caído en estos últimos días hasta un 825.000 millones. Esto significa que ha perdido gran parte de la ganancia que llegó a tener en los días posteriores, sobre todo el día posterior de la aprobación por parte de la SEC de esos ETFs al contado de Bitcoin. 952.000 millones llegó a atesorar en su market cap Bitcoin. Ahora 825.000, ha bajado bastante. Seguimos con BNB, $306,88, se deja un 0,15% en el día de hoy, un 2,5% en los últimos 7 días. Solana, fuerte ahí Solana, llegándole casi al market cap de BNB. Esta es buena pelea, estamos viendo aquí, buena liza por la cuarta posición de las criptomonedas. Solana, $96, corrigiendo un 1,5% en el día de hoy y ganando casi un 8% en los últimos 7 días. 41.000 millones de market cap contra los 45.000 millones de BNB. Está ahí en su rebufo, podríamos decir. XRP, este sí que ha perdido mucho en estos últimos 2 meses, ha perdido mucho de su capitalización de mercado, ha disminuido hasta los 28.000 millones. Hoy se deja un 1%, un 1,5% en el caso de los últimos 7 días. Seguimos con Cardano, 48 centavos, en rojo también negativo, un 1,5% de corrección, un 2,9% en los últimos 7 días. Avalanche, lo hemos dicho antes en los titulares, $34, Avalanche gana un 10% en los últimos 7 días, justamente por haber presentado esa solución de escalabilidad, un tema del que vamos a hablar ahora, un poco de escalabilidad en el ecosistema cripto. Dogecoin, $0,082, ganando más de un 3% en el día de hoy. Tron, 11 centavos, ha ganado un centavo en los últimos días, gana un 3% en los últimos 7. Y terminamos con Polkadot, un 2,5% de revalorización en los últimos 7 días, casi un 2% en el día de hoy, $6,80. Ya son las 2:17, la 1:17 en las Islas Canarias. Vamos ya con la entrevista de la jornada. Hablando con expertos.
Ahora vamos a hablar de un tema que está siendo vital en el ecosistema cripto, las segundas capas. Los métodos de pago avanzan a pasos agigantados y además teniendo en cuenta las criptos todavía más. En el caso de España es parecido a la media europea, he estado mirando ahora los datos, el 60% de los ciudadanos siguen utilizando asiduamente dinero en efectivo. Me ha parecido bastante alta esta cifra. Lo interesante es que esta cifra es 10 puntos porcentuales inferior a la del 2019, por lo que se ve una tendencia, ¿no? Si se habla de Bitcoin hay un problema claro en la escalabilidad. Si hablamos de un alto número de transacciones, la principal cripto del mercado añade un bloque a su blockchain cada 10 minutos aproximadamente, por lo que podrían ejecutar entre 5 y 7 transacciones por segundo. En este mismo segundo, Visa podría ejecutar más de 20.000. Ante esta situación y ante la necesidad de conseguir que Bitcoin se pueda utilizar para pagos con normalidad, pues la solución pasaría por una segunda capa. Ahora sabéis cuál es, ¿no? La Lightning Network. Así que en los próximos minutos vamos a hablar de este tema con Josep León Sories, responsable de estrategia y desarrollo de negocio de Clover Labs. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pedro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues nada, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, Josep. Vamos a explicar al principio un poco la definición para estos oyentes que todavía no controlen mucho el tema. ¿Qué es esta segunda capa? ¿Qué es Lightning Network? Pues Lightning Network básicamente lo que viene es a resolver, como decías, ¿no?, en la introducción, limitaciones de la blockchain de Bitcoin. Al final hay una transferencia de fondos, digamos, off-chain, a esta segunda capa, desde la capa 1, desde la blockchain de Bitcoin, y a través de un sistema de nodos y canales, lo que hace es resolver estas limitaciones que básicamente son, como decías, el número de transacciones por segundo, como bien decías, entre 5 y 7 la blockchain de Bitcoin, por la propia tecnología, ¿no?, por cómo está diseñada. 20.000 alrededor, hay varias cifras, ¿no? 20.000, 35.000, Visa, Mastercard por segundo. Y Lightning Network no hay limitaciones teóricas, no sabemos cuál es su límite por cómo es la tecnología. Pero yo siempre digo que 100.000 veces por segundo estoy seguro que podemos llegar, y es más que suficiente, por lo menos en 2024. Hombre, más que suficiente, esa cifra es enorme. Tienen el problema de escalabilidad, al final se habla para todas las criptos, pero es algo muy específico de Bitcoin, o lo podemos ver en otras criptos como puede ser, por ejemplo, Ethereum. Yo la verdad que estamos muy centrados en Clover Labs en Bitcoin. Desconozco en profundidad de otras criptos, pero conozco que, por ejemplo, Ethereum dispone de Layers 2, de segundas capas también, y por lo tanto vienen a resolver el mismo problema, así que diría que sí. ¿La primera capa de Bitcoin entonces se dejaría de utilizar? No. Yo creo que tienen objetivos totalmente diferentes. Realmente Lightning Network viene para pagos de bajo valor o micropagos, principalmente, y yo creo que la blockchain de Bitcoin imposible, no desaparecerá. Simplemente utilizaremos para el día a día, utilizaremos Lightning Network seguro. Justamente en Clover Labs habéis desarrollado una solución con esta segunda capa, ¿no? El LNPay. ¿Qué nos puedes contar del LNPay? Pues básicamente Clover Labs tiene el propósito, somos tecnócratas, tenemos el propósito de realizar I+D+I, y es así como empezó, investigando sobre Bitcoin primero, donde encontramos las limitaciones de las que hemos hablado, de esta blockchain, y encontramos las soluciones en la segunda capa, en Lightning Network. Y bueno, la apuesta por Lightning Network se debe pues a su capacidad por realizar micropagos rápidos, eficientes, y lo que convierte en una solución pues para pagos diarios y transacciones de bajo valor, como decía. De hecho, todavía no es oficial, pero bueno, el Ministerio de Innovación ha certificado que el LNPay como producto es I+D+I. Es un producto proveniente de I+D+I.
Ahora mismo, ¿en qué punto estaríamos? ¿En qué punto se encuentra la tecnología Lightning Network? También, ¿qué desafíos tiene por delante? Em, como mercado, que es lo que más me toca a mí, Ujú. en mi caso, en mi posición, diría que estamos en la transición entre los innovators y los early adopters. Estamos en un estado inicial. En cuanto a la tecnología, Lightning Network tiene todo el potencial para cambiar la forma en la que hacemos pagos a nivel global. Pero la adopción masiva, a día de hoy, diría que para una adopción masiva, diría que a día de hoy no está del todo preparada. Y es por varios motivos. Por el tema por la propia tecnología y por la necesidad de tener liquidez en la red. Eh, Aún tenemos muchos retos para mejorar la experiencia de usuario por la adopción a través de la educación, y es algo que me traje de El Salvador, ya que estuvimos en Adopting Bitcoin. Más educación y sobre todo al negocio, más que Hay muchas iniciativas gubernamentales en El Salvador y iniciativas privadas en todo el mundo para educar lo que es al pueblo en general, pero parece ser que nos hemos olvidado de quién tiene que ofrecer, ¿no? De quién tiene que ofrecer estos pagos en Bitcoin. Y luego viene la regulación también, que por suerte en Europa estamos yendo rápidos y parece ser que a final de 2024 no dicen. Yo me pongo más en 2025. Tendremos la regulación MiCA aquí en Europa, así que yo creo que totalmente necesario. Finales del 24, sí, principios del 25 se habla, ¿no? Justamente, pues te iba a preguntar, ¿esperáis algunos cambios que tengan que ver con esta segunda capa, con Lightning Network, cuando entre en vigor esta regulación en la Unión Europea, la MiCA? Bueno, nosotros de hecho estamos ahora mismo esperando respuesta de Banco de España. Hemos hecho registro VASP, Virtual Asset Service Provider, aquí en Banco de España, lo cual nos dará un fast track luego para conseguir lo que MiCA requiera. Si veo algún cambio en cuanto a la Lightning Network, no. Tengo ciertos miedos que no voy a compartir por no ser pesimista, pero yo diría que no, espero que no. ¿Nos vas a dejar ahí con la miel en la boca? Sí, porque hay parte pesimista y no quiero ofrecer esa imagen. Bueno, aquí hablamos pero mucho no, de espero esto. que no. Espero que no. No pasa nada a veces por ser un poco pesimista, que vamos, también hay parte de realismo, ¿no? Ahí. ¿Qué más aprendiste en El Salvador? ¿Tú crees que El Salvador, justamente, el primer país en implementar Bitcoin como moneda de curso legal, ¿tú crees que podría ser un ejemplo de implementación de esta segunda capa de Lightning Network? Totalmente. Y de hecho, uno de los proyectos Bitcoin Beach en el Zonte, porque la primera parte de lo que era la conferencia se hacía en San Salvador. La segunda parte de la conferencia nos movíamos a El Zonte, en la zona de la costa, lo que antes le llamaron en su inicio Bitcoin Beach. Y sí, te puedes comprar una pupusa y una cerveza con los pies metidos en el agua, pagando con Lightning. O sea que sí, que Lightning totalmente. Por darle una contraparte, ¿hay algo así negativo que puedas decirnos de Lightning Network o todavía no se ha encontrado? No, a ver, como negativo, no es que sea negativo, pero sí que la tecnología es relativamente nueva. Claro. Es bastante compleja, pero en Clover Labs llevamos años trabajando con ella, por lo tanto la conocemos a la perfección. Yo creo que uno de los retos actualmente es
aparte de la adopción, evidentemente, y con la adopción vendrá el aumento de liquidez en la red, es de experiencia de usuario. Y en eso estamos trabajando en Clover Labs, realmente. ¿Cómo crees que se podría mejorar cómo lo ven los usuarios y cómo lo utilizan? Realmente nos han ayudado varios factores, aunque aún hay mucho que trabajar, pero, por ejemplo, los propios wallets que ya utilizamos con tarjetas bancarias ayudan a que, digamos, el público en general no vea tan extraño utilizar un wallet, ¿no?, de cripto. Y el tema, al final, Lightning Network lo que genera, o una de las formas de realizar el pago, genera una Lightning Network invoice a través de un código QR. Y gracias a la pandemia, gracias o por desgracia de la pandemia, resurgieron los QRs. Y es algo a lo que el público en general está más acostumbrado, y bueno, yo creo que todo esto nos ha ayudado un poco a que no lo vean como una tecnología tan lejana, tan extraña. He estado mirando en el último estudio del Banco de España, también del Banco Central Europeo. Los pagos han cambiado mucho en los últimos años, evidentemente. Ahora un 60% de los europeos siguen utilizando efectivo. Es la misma cifra también en España. En el caso de Alemania, por ejemplo, es todavía más elevado, un 70%. También es verdad que hace 5 años solo la cifra en Europa, en España, era de un 70%, que utilizaban asiduamente dinero en efectivo. Con el cambio generacional se espera que el uso del efectivo disminuya, ¿no? Sobre todo las generaciones más jóvenes sí que van evitando en general más los pagos con el efectivo. Viéndolo en perspectiva, ¿cómo han cambiado las formas de pagar en los últimos 30 años? Pues te lo he escuchado en la intro, y realmente el 60% de verdad también me parece altísimo, ¿verdad? No sé, porque en mi caso es el 0%. No Claro. utilizo efectivo apenas. Totalmente. Y mi entorno tampoco. Entonces me ha sorprendido. A ver, hemos experimentado una transformación significativa en las últimas 3-4 décadas, donde los pagos más comunes, eso era el efectivo, y sorpresivamente aún sigue siéndolo, cheques y tarjetas bancarias, pero bueno, digamos que gracias a la tecnología, la prevalencia de los pagos electrónicos, pues las tarjetas NFC sin contacto, lo que decía de las billeteras móviles y las cripto están en auge. Pero en cuanto a adopción, por poner un ejemplo similar, la adopción de tarjetas bancarias como método de pago ha sido un proceso que ha variado en el tiempo y en velocidad según países, según regiones, y ha ocurrido a lo largo de varias décadas en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos fue en 1950, y en España en 1971 cuando Banco de Bilbao lanza la primera tarjeta bancaria. Con esto quiero decir que no es algo y esto es en positivo, no es algo que vaya a ocurrir mañana, ¿no? Y que necesita un proceso. O sea, si hemos necesitado décadas para adoptar tarjetas bancarias, no tengo ninguna duda que la adopción de cripto no va a ser un reto fácil. De hecho, en Latinoamérica la media de desbancarización es un 65%, que también me sorprende, también me parece muy alto, y es por eso que vemos una oportunidad en Latinoamérica, y es donde nos vamos a centrar este año. Justamente en Latinoamérica. ¿Crees que tiene más potencial crecimiento en Latinoamérica que, por ejemplo, en Europa, la segunda capa, la Lightning Network? Pues es una opinión personal, que supongo que es lo que buscas, pero seguro compartida con muchos, ¿no? Que para mí un producto tiene éxito si resuelve un problema o cubre una necesidad. Y es cierto que en economías bancarizadas como la nuestra,
y de nuevo volvemos al 60% del cash, que no me lo quito de la cabeza. Y con fácil acceso pues a servicios bancarios no tenemos dicho problema o una necesidad tan clara, ¿no? Por ahora. Y bueno, es por eso que desde Clover tenemos la hipótesis que en economías menos bancarizadas tenemos la oportunidad de resolver ese problema, tanto a la población que no tiene acceso a estos servicios, como a los negocios para llegar a este 65% de media de mercado, sobre todo negocios online al que no pueden llegar porque no tienen ni siquiera una cuenta bancaria, ¿no? Pues, es nuestra apuesta, claro. No solo a Latinoamérica, sino también estamos mirando a África por similares, una situación similar y el sudeste asiático. Se unen varias cosas, una mayor penetración de Bitcoin y un menor acceso a servicios bancarios, y es por eso que estamos apostando por estos mercados. ¿Qué tendencias, además de esta segunda capa? ¿Te imaginas otras nuevas formas de pago o están ya inventadas? ¿Qué otras tendencias de pagos ves que tendrán más importancia en los próximos años? Pues que es difícil pregunta. Seguro que habrán, y seguro que la Lightning Network no es o la evolución de la Lightning Network no será lo que es ahora. Claro. O existirán otras, o aparecerán otras segundas capas que incluso mejoren la propia Lightning Network. Pero no sé, es jugar a adivinar el futuro, así que seguro que habrán mejores formas de pago. De hecho, no voy a decir que Visa y Mastercard, la infraestructura de Visa y Mastercard esté obsoleta. Uh-huh. Lo hemos utilizado desde mucho tiempo, lo seguimos utilizando, lo seguiremos utilizando durante mucho más tiempo, pero es verdad que la blockchain mejora como infraestructura, mejora la infraestructura anterior, por lo tanto no tengo duda que aparecerán nuevos métodos de pago, y Clover Labs, desde su parte I+D+I, estaremos detrás de ellas, seguro. Pues os seguiremos muy, muy de cerca vuestro trabajo. Josep León, responsable de estrategia y desarrollo de negocio de Clover Labs. Muchas gracias por este ratillo con nosotros. Nada, a ti, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias, que vayan, un abrazo. Y hasta aquí el programa de hoy. Mañana volvemos a la misma hora, 2 de la tarde, 1 en Canarias. Pasen todos muy buena tarde. Se quedan ya con la programación habitual de Radio Intereconomía. Ahora cierre de mercados con... hasta mañana.